Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ya lo ha dicho Cintia, nuestra concejala de deportes, pero permitidme, ¿no? Porque le doy las gracias de nuevo a Raquel, a nuestra directora del Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura, a Pablo, al concejal del área de deportes, al diputado del área de deportes de la Diputación Provincial de Cáceres, compañeros en la Diputación, a Juan, a José Luis, ¿no? Al presidente de la Federación Española de Pesca y también miembro del Comité Olímpico Español, pues a los concejales del equipo de gobierno, a nuestro embajador de la Villa Europea del Deporte, que sabéis, ¿no? Todos y cada uno de los jariceños, de los deportistas y también los que estáis al frente de las asociaciones, de los clubes y de todos y cada uno de los colectivos sociales, que hoy es importante, que nosotros nos queríamos y yo quería que hoy nos pudieran acompañar para también pues recibir en este caso pues al comité evaluador. Por lo tanto también pues muchas gracias a Antonio, a Paloma, a Jorge y a Lucas, porque yo creo que hemos tenido la gran oportunidad desde Jaraíz de la Vera, pero también nosotros, si cabe, pues el poder, ¿no? Podido conoceros, el haber podido entablar conversación, el haber podido pues conocer un poco más cuáles son vuestras facetas vinculadas a ACES, ¿no? Que es mucho. Yo creo que esta gran asociación que tanto hace por el deporte en el mundo y que de alguna manera pues nos venís, ¿no? a visitar, a evaluar, a medir, ¿no? Cómo es lo que Jaraíz quiere ofrecer también y seguir ofreciendo al deporte. Y bueno, con independencia de cuál sea la nota, la evaluación, desde luego hemos hecho mucho trabajo hasta este momento y bueno, es verdad que queremos que siga continuando. Quiero también dar la bienvenida, ¿no? Y agradecer pues, a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana hoy aquí, ¿no? Y que también pues, nos ayudan a la difusión, a la promoción para que pues, el resto de vecinos, ciudadanos que están en sus casas, en su día a día, en sus trabajos, pues también puedan enterarse de lo que aquí acontece hoy con motivo de esta presentación y defensa de esta candidatura. También muchas gracias a Jesús, ¿no? Que nos ha ayudado en el asesoramiento y todo este trabajo que emprendimos hace más de un año con motivo de la 9ª Gala del Deporte. Dimos y di a conocer precisamente la contestación del presidente de ACES Europa en el que nos habían preseleccionado y por lo tanto desde aquel momento dimos el pistoletazo de salida precisamente a este gran trabajo, ¿no? Que hemos desarrollado y que estamos llevando a cabo para que precisamente, ¿no? Pues en este vídeo pues pudiéramos ver los vídeos del verano, de la primavera, que no es una cosa solamente preparada y hecha en los últimos días, en las últimas semanas, o en los últimos meses, sino que precisamente en la ruta marcada y guiada por parte de la estrategia desde la alcaldía, desde el área de deportes, con Cintia a la cabeza, pues se ha emprendido y se ha llevado a cabo. Yo creo que Cintia ha explicado muy bien, ¿no? Cuál es la importancia para nuestro municipio en el caso de ser declarada Villa Europea del Deporte. Yo creo que todos y cada uno de los jariceños hasta la fecha conocen por qué Jaraíz de la Vera necesita y quiere ser Villa Europea del Deporte. Y además, quienes me conocen y quienes me conocéis, pues sabéis que todo comienza con un sueño, ¿no? Yo tenía aquel sueño, Jorge, si me permites que te lo diga, hace 3.154 días que soy alcalde de esta villa, que sabes que se declaró en 1685. Y desde aquel momento comenzó el sueño de querer cambiar las cosas en nuestro municipio y también posibilitar, colaborar, cooperar para que desde Jaraíz de la Vera el ámbito del deporte diera un giro no solamente de 180 grados, sino de todos los grados posibles para permitir, para posibilitar a que nuestros deportistas, a que nuestros vecinos, a que nuestros ciudadanos puedan hacer pues deporte en unas instalaciones dignas, que puedan desarrollarlo, que puedan competir, que puedan desarrollar sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos y que aquella disciplina o modalidad deportiva que lleven a cabo en nuestro municipio puedan hacerla aquí. Por lo tanto, gracias al dossier pues nos ha permitido también pues poner el objetivo, ¿no? De precisamente dar a conocer y que todos y cada uno de los vecinos pues conozcan el propósito de esta candidatura y también los beneficios que aporta y que aportará a nuestro municipio, a Jaraíz de la Vera. La historia deportiva de Jaraíz de la Vera sería injusto decir, ¿no? Que solamente pues nace ahora o viene dada gracias o desde hace 3.154 días. No, para nada. Por supuesto que la historia deportiva de Jaraíz de la Vera, ¿no? pues viene ligada a toda y cada una de su historia, precisamente vinculada a la trayectoria y a los eventos realizados en el propio municipio a lo largo pues, de toda su historia.
de toda su historia. Por lo tanto, para nosotros el haber podido visitar, el haber podido presentar las instalaciones deportivas, la calidad del polideportivo, del campo de fútbol, de todas y cada una de las instalaciones, pues para nosotros también se nos ha generado la oportunidad de ir viendo, de ir visitando, de ir tomando nota para continuar trabajando precisamente en mejorarla. Y precisamente, ¿no?, la vitalidad de todas y cada una de las actividades deportivas, el detallar las actividades deportivas que se desarrollan tanto a nivel profesional como amateur que vivimos y que da estímulo y beneficios a todos y cada uno de los que practican. También yo creo, ¿no?, que hay unos beneficios claros en cuanto a ser Villa Europea del Deporte. Es la promoción del turismo, que trabajamos intensamente en ellas y que también a lo largo de estos días pues hemos contado, ¿no?, cómo de manera estratégica, cómo de manera concienciuda y cómo de manera pues también muy responsable hemos tratado, ¿no?, de encauzar y de marcarnos unas líneas estratégicas para proyectar a nuestro municipio en torno a la promoción del turismo, precisamente buscando el impacto positivo en la economía local. Por supuesto, el fomento de la salud, ¿no?, como impulso a un estilo de vida activo entre los ciudadanos. Por supuesto, buscando siempre una cohesión social para fortalecer el sentido común de nuestro municipio, de todos y cada uno de nuestros vecinos y también de la propia participación. Luego tampoco quiero engañaros, para nosotros también es muy importante esa visibilidad internacional. Además lo hacemos como capital mundial del pimentón y precisamente hemos podido comprobar, gracias a la promoción y el aumento del turismo, pues ese aumento, ¿no?, de la notoriedad de Jaraíz de la Vera, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel mundial. Por lo tanto, ese plan de acción marcado en los eventos previstos, especificar precisamente esos eventos deportivos que se organizan y que se organizarán a lo largo de todo este año 2025 y ya con la previsión marcada en fechas estratégicas para el año 2026, esperando ser Villa Europea del Deporte. Precisamente también quiero agradecer porque nos acompañan los directores de los colegios educativos. Es muy importante acompañar la labor del deporte desde las edades tempranas y estrechando lazos con nuestros colegios para la práctica y el fomento del deporte en los mismos. Así precisamente, gracias a estas iniciativas, podemos involucrar, ¿no?, a las escuelas, a los colegios, al instituto, para fomentar el deporte entre los más jóvenes. Por supuesto.